Me da muchas ganas de preguntarte sobre lo que es el Tribunal de Cuentas en el Uruguay y la significación constitucional que eso tiene. Así que eso me gustaría que un poco me lo cuentes con tus palabras. Sí, yo pienso que es una función, como bien dices tú, Roberto, que es de rango constitucional, lo cual muestra, digamos, la preocupación porque ese tema tan sensible que es el control de los dineros públicos, en definitiva, o sea, los recursos, los dineros que generamos todos los ciudadanos, bueno, eso debe ser gastado, utilizado acorde a lo que establece la legislación correspondiente, ¿no? ¿Verdad? Y eso debe ser controlado con mucho celo, ¿no? Entonces, para eso se creó el Tribunal de Cuentas, que es un organismo colegiado, somos 7 ministros, y que es elegido por una mayoría especial de la Asamblea General, mayor a los 2/3, que asegura prácticamente una unanimidad. O sea que se supone que hay una cierta confianza de la sociedad en quienes tenemos esas responsabilidades de que lo vamos a hacer en forma exigente, ecuánime, en fin, transparente. Esa es la función. Ahora, lo que es interesante señalar, porque es una particularidad, diría, de Uruguay, es que no es que se haga un control por muestreo, o sea que se controla en algunas cosas sí, otras no, como se hace en muchos lados, y eso no está mal tampoco. Pero el Uruguay todavía tiene un sistema en el cual se controla absolutamente todo, ¿eh? Y eso incluye los gastos del gobierno central, los ministerios, las empresas públicas, las intendencias, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. ¿Cuánta gente labura entonces? Y ahí trabajan unas 500 personas. Ahora tal vez un poco menos, pero digamos, la plantilla regular debería andar cercana a las 500 personas, básicamente contadores, también abogados, algunos ingenieros, algunos psicólogos. Bueno, es un equipo multidisciplinario. Porque vos venís de la ingeniería, ¿cómo llegas al mundo de lo contable desde la ingeniería? Bueno, no, yo llego por dos razones. Una, que siempre en los lugares que estuve, en el LATU que tú mencionabas antes, en la presidencia de UTE, en definitiva son lugares donde uno administra cosas y va conociendo la mecánica de lo que es la administración. También por mi lado hice algunos estudios en esa materia, además de los de la ingeniería. Y por otro lado, porque al haber sido senador de la República, en fin, ser conocido, digamos, bueno, cuando se fue a buscar esos nombres de cierto consenso, que tampoco es sencillo, la verdad, bueno, uno de los que surgió fue el mío, lo cual es un gran honor, ¿no? O sea que diría un poco por ambas cosas, por un lado por conocimiento y otro por confianza de que uno pueda desempeñar esa función. La función, el trabajo día a día es hecho por técnicos que tienen total independencia y a los cuales procuramos lo más posible proteger de que no estén fuera de las influencias que pueden ser legítimas de la gente, de la prensa, de lo que sea, pero que uno pretende que ellos puedan hacer su trabajo técnico en la forma más aislada, digamos, posible. Luego lo que nosotros hacemos es más que nada supervisar la marcha del organismo en general y, por supuesto, en algunos temas particularmente delicados, el fallo del tribunal, del cuerpo de ministros, se vuelve importante. Pero en la mayor parte de los temas nosotros lo que hacemos es homologar los proyectos de resolución que nos elevan los servicios técnicos, ¿no? Ese es un poco el funcionamiento. Salto un temita más. Horacio Ferrer, ¿sabías que hay una estatua que le han inaugurado frente al Tortoni? Sí, por supuesto, sí. He estado varias veces por allí, por la Academia Nacional del Tango, y en el Tortoni también, y he visto la estatua. ¿Cuál es tu vínculo con Ferrer? Y bueno, fue una amistad muy, muy grande, muy, muy profunda, de más de 20 años, pero más allá de los años, porque a veces hay gente que uno la conoce de mucho tiempo, pero no tiene una vivencia cotidiana. Con él nos hicimos amigazos, ¿no? Es decir, yo creo que él, muy difícil que haya ido a Uruguay en estos últimos
20 años sin que nos hayamos encontrado, y con mi familia, con la familia de él, también acá en Buenos Aires infinidad de veces. Y bueno, y un día surgió la idea de escribir el libro sobre su vida, porque es curioso, una persona, ahí hay muchos libros que hablan algo de su vida, por ejemplo, libros sobre Piazzolla, libros sobre el tango, libros incluso que analizan sus letras, que fueron muy originales y muy novedosas, pero un libro integral sobre su vida no había. Es decir, y bueno, tuve el gusto de escribirlo con él, apoyando la idea y entusiasta con la idea, pero por supuesto recogiendo testimonio de infinidad de otra gente, la Tana Rinaldi, Alejandro Dolina, Garelo, Beba Pugliese, en fin, muchísima gente, Alberto Magnone también, que hoy lo nombrábamos, ya no estaba, lamentablemente, Gustavo Nochetti, que fue también uno de sus cantantes de sus temas, pero bueno, recogiendo todos esos testimonios, muchísimos documentos, accedía a documentos que él tenía, que valorables, cartas de Piazzolla, por ejemplo, cartas de Federico, bueno, de infinidad de personajes, alguna de Pichuco también. Entonces, reuniendo toda esa documentación, más la vivencia y los relatos de él mismo, bueno, surgió ese libro que es una biografía, pero en un estilo también coloquial, pretende, por lo menos era amena, más bien de relatar cómo fue la vida de él, o de imaginar, porque tiene episodios casi cinematográficos, por ejemplo, en su vida. Uno. Y bueno, por ejemplo, cuando él se decide por insistencia, él ya lo conocía a Piazzolla, habían estado pescando en Mar del Plata, Piazzolla ya lo había tomado un poco como un amigo joven de él. Piazzolla era joven, él era mucho más joven, pero un buen día lo entusiasma de venirse a vivir a la Argentina. Dice, larga todo, dedicate, vamos a trabajar acá. Bueno, Horacio, que trabajaba en el diario El País, que le había costado mucho trabajo conseguir alguna cosa, él escribía ya allí, escribía unas crónicas, era estudiante de arquitectura avanzado, tenía pero al final lo ve a Astor, por un lado entusiasmado y por otro lado muy deprimido. Era un momento muy malo de la vida de Astor Piazzolla. Entonces él duda, que sí, que no, al final un día viene. Cuando llega, empieza a caminar ahí por la Avenida Libertador, rumbo al apartamento. Yo me habré equivocado, me habré venido acá, capaz que ni me recibe. Sube al ascensor, llega, ve que está ahí el palier todo medio apagado, le llama un poco la atención, bueno, pero toca timbre. Nada, de nuevo, nada. Ya se está por ir y dice, bueno, pero qué raro, bueno, voy a golpea 3 veces, tic, toc, toc, la puerta. Y entonces en determinado momento se abre la puerta y dice, Piazzolla, textualmente, ¿no? Tú sos el que viene a salvarme, el que Orangel y Ángela Groba dijeron que iba un día a golpear 3 veces a mi puerta. No, pero yo golpeé 3 veces porque evidentemente el timbre no anda, hay apagón o algo pasa. Y entonces Horacio le dice, no, por supuesto, perdón, Astor le dice, no, de ninguna manera, tú sos el que ya me fue anunciado que iba a venir, lo hace pasar. Ahí se pasa, bueno, hasta la madrugada, ahí nace la idea de María de Buenos Aires, que no existía, era ahí nace en esa misma noche, y a partir de ahí inicia todo ese proceso formidable que duró mientras vivieron, ¿no? De renovación del tango, y yo diría de la música y de la cultura popular rioplatense, ¿no? Pero es curioso porque tiene casi una fecha, un día de nacimiento. Se van ahí a un boliche que está a la vuelta, que se llama La Barra de los Amigos, donde están puestas fotos y hay una placa. Porque ¿Dónde dice que esquina es esa? Es Libertador y Ayacucho, más o menos, por Libertador, ¿no? Y hay también esquinas de Parque Plata que tiene que ver con este encuentro. Sí, seguro. Después de eso, como Astor estaba muy mal, muy desanimado, se había separado de la esposa, de Dedé, y muy caído anímicamente, Horacio se invierte en los papeles y le da como una cierta protección, lo invita a ir a Uruguay y se terminan alojando en Parque El Plata, en la calle 9, donde está el chalet que era de los padres de Horacio en realidad,
y donde ellos se instalan todo el verano y ahí ya avanzan muchísimo ya en la escritura de la obra. ¿Qué año ¿no? será esto? Esto, si no me falla la memoria, es el verano del 67 para el 68, ¿no? Ellos inauguran, estrenan María de Buenos Aires el 8 de mayo del 68, ¿no? Más o menos en la misma época que sucedían todos los cambios en el mundo, en Francia, con también nuevas formas culturales, ellos también irrumpen con esa operita que llamó la atención y bueno, ya sacudió ahí el ambiente. Ruperto, vos sos un hombre que te gustan los surrealistas. Vamos a saltar surrealista rioplatense a otro surrealista que nació en Brecha y Camacuá, ¿no? En Brecha y Camacuá, sí. ¿Quién es Isidor Ducás? Bueno, él primero que nada hay que decir que es un uruguayo, no por una cuestión de camiseta, sino porque muchas veces se dice, no, era el hijo de un diplomático francés que bueno, nació acá como podía haber nacido en otro país. No es así, él es el hijo de un emigrante francés que se radica en el Uruguay y que se emplea luego en la Embajada de Francia, porque era un hombre muy culto y que viene acá, viene su familia, algunos vienen a Argentina, a Córdoba, se instalan en Córdoba, otros se instalan en Montevideo, otros se instalan en Mercedes, en Villa Mercedes, provincia de Buenos Aires, en fin, la familia. Y él, el padre inicia, logra conseguir trabajo en la embajada, pero reitero, una persona que había sido una opción venir al Río de la Plata de toda la familia. Y bueno, y ahí surge este personaje que nace ahí en la Ciudad Vieja de Montevideo, la mamá también era francesa, pero fallece enseguida de nacer él, probablemente se haya suicidado. Ella, la mamá era empleada doméstica y el papá era un hombre de mucho prestigio, entonces ya de lo poquito que sabemos es que hay una relación muy problemática, sobre todo para la época esa. Ellos se casan con ella embarazada como de 5 o 6 meses, imagínate, estamos hablando, para ubicar a los oyentes, del año 1846, ¿no? Estamos hablando de otras épocas. Bueno, entonces todo eso deriva en este muchacho que se cría hasta los 13 años, luego el padre lo manda a estudiar a Francia, él estudia en la zona del sudoeste de Francia, en Tarbes, en Pau, y luego de eso vuelve a Uruguay, porque él se sentía, y cuando él empieza a escribir sus cosas, en los cantos de Maldoror, que el que los conoce sabe que es una cosa muy transgresora, muy original, él dice, no, acá no voy a tener suerte en estas latitudes, prueba venir a Córdoba con sus tíos, tampoco le va bien, y en definitiva dice, no, París, y se va a París, y tampoco tiene suerte en París. Y él muere con 24 años con su obra Desconocida. Él nació en el sitio de Montevideo en el año 46, muere en 1870 en el sitio de París por los prusianos, por los alemanes, digamos. Y ahí queda. En principio hubiera podido terminar la historia ahí, pero justamente a finales de siglo y comienzo ya del siglo XX, lo empiezan a redescubrir. Alguien encuentra el manuscrito, se encuentran algunos de los ejemplares, y es verdaderamente un redescubrimiento 30, 40 años después, y luego sí, el surrealismo ya lo toma como el abanderado, y eso dura, bueno, hasta el propio mayo del 68, en lo cual se señala que uno de los iluminadores de toda esa sacudón era compatriota. Roberto, entonces, ¿cómo se vuelven a cruzar acá los caminos? Se vuelven a cruzar los caminos. Es muy interesante, esa es una singularidad, yo diría, sobre todo que se da mucho en el Río de la Plata, ¿no? Todos esos caminos que van y vienen y suceden hechos en un lado, en otro. ¿Y vos le pones foco a esos cruces? Sí, me atraen mucho. No, a ti, gracias, Roberto.